Buenas noches, bienvenidos a Chévere Nights. Gracias por estar con nosotros. Esta y todas las noches iniciamos nuestro programa con un bloque informativo. Por eso hemos invitado al desbigotado Roberto Cavada, que está con nosotros aquí para ayudarnos con el planteamiento de este tema que nos involucra a todos. El doctor José Oppelman también está con nosotros porque él es la parte defensora, la parte que representa a la familia de la joven Emily Peguero, asesinada hace 6 meses. Así es. Hace 6 meses. 6 meses guarda prisión el presunto asesino, su madre, y las personas que participaron en el movimiento del cadáver posterior al descubrimiento de toda esta trama que horrorizó a la República Dominicana y que nos conminó a nosotros como comunicadores públicos a darle seguimiento hasta ver cumplida la justicia en el caso de Emily Peguero, y ojalá que pudiéramos así mismo hacerlo en los casos de las tantas víctimas que caen frente a la violencia de género, que este no es solamente un caso de violencia de género, Oppelman. Mucho más. Es un caso de discriminación y violencia de género al mismo tiempo. Es un caso de discriminación por arraigo social o por preponderancia de nivel económico. Eso es lo que inicialmente motiva la ocurrencia de este lamentable hecho. Exacto. Que evidentemente, según lo que nosotros vemos, desde fuera fue un hecho prácticamente iniciado desde la idea de la mamá. Se puede decir que sí. Marlon Martínez era un joven que las personas que lo conocían desde pequeño refieren que era muy aplicado, pero no porque el niño era aplicado por su propia decisión, sino porque tenía un miedo fatal a su mamá. Es una de esas madres súper castigadoras. Castradoras. Exactamente. O sea, esas son las realidades. Todo esto es parte de la documentación del caso, de la instrumentación del caso. Es parte de la investigación que nosotros hemos realizado de manera particular para entender qué motiva la ocurrencia de este hecho y qué falló dentro del seno de esa familia que permitió primero que una madre apoyara una relación de noviazgo entre menores de edad al principio, sí, y que luego consintiera el tener relaciones sexuales a esas edades. Y eso obviamente al caer la niña embarazada degenera en toda la discriminación y la violencia que generó el asesinato de Emily. Entonces son dos posiciones criminalísticas diferentes. No es la complicidad de la madre y el ocultamiento del cadáver, es la gestión del asesinato desde la mente maquiavélica de la madre. Así es. Es lo que está planteando. Aparentemente, originalmente es así. Mira, la complicidad en el ordenamiento jurídico dominicano está establecida en los artículos 59 y 60 del Código Penal. Y esa traducción del francés está hecha desde 1880 y pico. Y esa traducción, obviamente, todavía al día de hoy, pues, contempla este tipo de situaciones. Yo siempre le explico a la gente que la función de un juzgador, de un juez, es agarrar esa norma vieja, dura, rígida, que describió una situación particular y amoldarla, ponerla alrededor de una situación real que es moldeable y que varía todo el tiempo. Y realmente el código establece que aquel que incita, aquel que provee los medios, aquel que oculta y facilita la comisión de un hecho se convierte en cómplice. Y por lo tanto se le aplican las penas inmediatamente inferiores a las del autor material. Pero ahí entonces lo que nos compete en el día de hoy, que fue la puesta en libertad de Simón Bolívar Ureña, el Boli, que es un implicado y que obviamente, por todo lo que se ha leído y se ha hablado de él, es una persona que es cómplice de esto. No, la complicidad para la comisión del asesinato es una cosa. Y la participación del Boli es posterior a la muerte de Emily Peguero. ¿Qué pesaba sobre el Boli? Ocultamiento de cadáver hasta el momento de hoy.
Nosotros verificamos... Es Pero una ocultamiento- obstrucción de la ley, de la historia. O sea, de por sí ya, si el tipo hubiese dado la cara desde el principio y dice, no, espera, aquí me entregaron un cuerpo para que yo lo escondiera, totalmente de acuerdo de que él está libre de cualquier pecado. Pero el haber Lo que estado- pasa es que el relato fáctico no es tan así. Lo que nosotros hemos podido verificar a partir de las pericias técnicas es que Simón Bolívar Ureña Almanzar fue contactado la madrugada del 24, es decir, pasada las 12 de la noche del día en que Emily desapareció y fue asesinada. Nosotros tenemos entendido que Emily falleció, o sea, fue asesinada antes de las 12 del mediodía del día 23. Y Simón Bolívar Ureña Almanzar entra en escena 13 o 14 horas después, A instancias de que... cuando Marlene Martínez lo pasa a recoger por su casa acompañado de 4 vehículos. En la madrugada del 24 se trasladan a la finca de los Algarrobos en Moca, una finca por una sección llamada El Aguacate, y allí Marlene Martínez, aprovechándose de la subordinación de carácter laboral que tenía esa persona con ella, pues le ordena que busque una persona que se encargue de desaparecer el cadáver de Emily Peguero. Y al no aparecer nadie que se encargara de eso, pues Marlon Martínez dice que sí, que él podía Bolívar, hacer... Bolívar. No, No, Marlon Martínez dice que él se podía encargar de ir a recoger el cadáver. Y es ahí donde el boli lo lleva en su camioneta A todo hasta esto, el Puente Colón de San Francisco de Macorís, que fue el lugar donde él la tiró la primera vez. él conocía la dimensión, la magnitud del delito que estaba cometiendo en ese momento. Él sabía que estaba manipulando un cadáver que estaba en una maleta, o todavía no estaba dentro de la maleta el cadáver. La información que nosotros manejamos es que todavía no estaba dentro de la maleta. Él sabía. Pero yo no quisiera que con mis afirmaciones se pueda entender que estoy abogando a favor de Simón Bolívar Ureña Almanzar. Todo lo contrario. Simón Bolívar Ureña Almanzar es un instrumento de este proceso. Por supuesto. Es una persona que ha tenido una participación en el mismo y que, en virtud de la ley, tiene la ventaja de que cumplió unos requisitos y se le benefició con un criterio de oportunidad. ¿Qué cosa es cumplir unos requisitos para un imputado hasta las 2 de la tarde y hoy hombre libre? Bueno, el artículo 370 del Código Penal, del Código Procesal Penal establece que en los casos declarados complejos, el Ministerio Público puede prescindir de la acción penal a favor de un imputado que ha tenido una participación mínima en la ocurrencia de un hecho. Cuando prescinde de esa acción tienen que darse varias características. La primera, la acción que está desechando, o sea, la que no va a perseguir, debe ser menor, considerablemente menor a la que sí va a perseguir de manera real. Es decir, yo No el asesinato, desecho ocultarlo. perseguir al boli y entonces fortalezco las acusaciones en contra de los homicidio. otros de homicidio agravado. Exacto. Primera condición. Segunda condición, la pena imponible que enfrenta es mucho menor a las de los demás. Enfrenta una pena de 2 años, los otros de 20 y 30. El imputado se muestra colaborador con la investigación. Exacto, eso te iba a preguntar. Ayuda a porque prevenir estuve- la actividad criminal. O sea, estuve hay una serie de leyendo como que- requisitos que hay que ¿Ayuda cumplir. a prevenir la actividad criminal? Es el texto del Código Procesal Penal que aplica para los asuntos complejos. Este asunto es complejo, pero ese artículo 370, más que para estos casos de criminalidad compleja por las condiciones del crimen, está diseñado para la criminalidad organizada como tal, drogas, tráfico, terrorismo, etcétera, donde el legislador entiende que para poder perseguir esos delitos y esos crímenes necesita de información real y verídica proporcionada por una persona que pretende ser salvada de la persecución penal cuando tiene una participación menor Eso es Que una a especie cambio de como una que de no lo que es colaboración. nosotros este caso. hemos escuchado en otras ocasiones de Que acuerdos. no es este caso, porque en este caso poca información puede dar el boli ya más allá de lo que ya se sabe. Ya tenemos un asesino. No, un supuesto. Bueno, Es bueno establecer, Hay que demostrarlo es bueno, como es es. bueno establecer que todo ciudadano tiene una presunción de inocencia Claro. hasta que un tribunal con una sentencia irrevocable pues destruya o rompa A o lo que me rasgue refiero- ese manto blanco que yo digo que les recubre. A lo que me refiero, ¿qué tan importante puede declarar el boli para cambiar el curso de la investigación? Imagínese si puede ser importante que el Ministerio Público en un caso como este y nosotros los querellantes hemos aceptado la aplicación del criterio de oportunidad. O sea, eso es bueno que se sepa, que ustedes no han quedado sorprendidos y han entendido que
que la justicia no está trabajando bien. Al contrario, ustedes están de acuerdo. No, nosotros hemos trabajado de la mano con el Ministerio Público desde el primer Para día. lograr eso. Para lograr eso. Es aquello de que siempre escuchamos del acuerdo que se hace con la ley, te pongo menos años de cárcel, pero tienes que colaborar con nosotros en este caso. Mira, como yo dije hoy, esta mañana, no se trata de tú me das o yo te doy. Se trata de que cumpliste unos requisitos y desde el primer día, no desde ahora o en el futuro, ese imputado ha proveído información para el proceso. Okay. Ha ayudado a reconstruir esa historia que solamente los que participaron en ella pueden reconstruir de manera genuina. Y nosotros tenemos la obligación como acusadores de reconstruir esa historia de manera fehaciente, de manera comprobable. Nosotros no vamos a ir al juicio a tratar de reconstruir la historia que nosotros pensamos que es. Nosotros vamos a reconstruir La historia que fue. una historia que yo pueda comprobar, que yo pueda establecer de manera cierta frente al juez las cosas como ocurrieron a través de las pruebas del proceso. Ahora, Entonces Bolívar se convierte en un testigo importante del Pudiera ser testigo del proceso, tal vez no. Ahora, Porque todavía no hemos presentado un acto conclusivo. No hemos realizado ese plano fáctico donde yo pueda determinar si él sería útil o no. Pero sí se ha mostrado colaborador desde el primer día. Ahora, dos cosas. Primero, lo que ha ocurrido con el boli hoy, o sea, el procedimiento que hubo ante un juez y la decisión de la jueza está perfectamente tipificado en el Código Procesal Penal. No es ni una violación del proceso, ni una debilidad de la justicia, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, es una herramienta que está en la ley, que se usa poco, pero que debería usarse más. ¿Qué otros casos se ha utilizado, por ejemplo? Bueno, el más sonado, Ajá. Odebrecht. ¿Dónde está la oportunidad? En Se le aplica un criterio de oportunidad, mediante un acuerdo, se le aplica un criterio de oportunidad acuerdo a la compañía. Ajá. Para que la compañía, a cambio de eso, aportara ciertas condiciones. Perfecto. ¿Qué gana? La única diferencia entre ese acuerdo y este Ajá. es que aquel establecía condiciones específicas y este no. Claro. Porque nosotros no queremos utilizar esta figura como un chantaje, como una forma de manipulación de una persona que se encuentre en una posición de vulnerabilidad. La familia de Emily, ¿cómo Iba a preguntar asumió eso? Totalmente conscientes y atentos y informados del contenido y el alcance de esta figura procesal. Sí, al parecer ha sido todo... ¿Consensuaron tú como abogado de ellos? O sea, no es algo que ha sucedido entre abogados, entre para abogados nada. y profesionales. De hecho, ellos previamente a esto estaban completamente informados Es y correcto. aceptaron que esto sucediera. Eso es así. Desde que se le peticionó al juez la fijación de esta audiencia para que verificara si era posible la aplicación del criterio de oportunidad, ya la familia de Emily, conjuntamente con nosotros los abogados, habíamos firmado un documento de no objeción a la aplicación de ese criterio. Se ha hecho ajena a la prensa respecto al caso, precisamente para mantener los detalles. No es que hayamos hecho ajena a la prensa de manera deliberada, sino que la etapa de investigación del proceso penal es secreta para las partes y solamente le compete al imputado, quien es presumiblemente inocente hasta que se demuestre lo contrario, decidir si quiere que esa etapa sea pública o no. En el caso de Simón Bolívar Ureña Almanzar ha decidido que no quiere que sea pública. Okay. Y es una prerrogativa que él tiene. Y mal pudiera yo, como abogado, y que me digo ser algún tipo de defensor de los derechos de las personas, pues tratar de ir en contra de algo que es una prerrogativa que tiene. En el caso de Marlene Martínez, ella ha decidido de manera voluntaria permitir el acceso a la prensa en la sala de audiencia. El boli no será quizá evitando alguna declaración que él dé, que se escape por la prensa y también por miedo quizá a Marlene Martínez. Para que ustedes lo tengan claro, un sábado, al inicio de este proceso, un programa de investigación muy reputado, a raíz de una investigación, logró filtrar el contenido de una declaración de Simón Bolívar Ureña Almanzar, donde se mencionaba a Henry Martínez, que es el hermano de Marlene Martínez, que estuvo presente la noche del 23 y madrugada del 24 en esa finca del aguacate de los Algarrobos de Moca. Sí. Eso fue sábado a las 9 de la noche. Domingo a las 3 de la mañana salió por el AILA a través de JetBlue hacia los Estados Unidos. Entonces, debemos ser cuidadosos con este tipo de cosas porque pueden afectar el proceso. Yo entiendo y soy consciente
de que la población necesita tener una opinión real y fundamentada sobre este proceso. Pero iremos construyendo esta historia y este proceso paso a paso, sin retroceder, y todo el mundo estará conforme y conteste con el resultado. Próximamente haremos nuevos pasos, daremos nuevas fórmulas para resolver este caso que es bastante complejo. Déjame hacerte una pregunta, colocándome en el lugar de la parte de la familia de la víctima. ¿Qué gana la familia de la víctima? ¿Qué gana la defensa de la familia de la víctima con liberar a una persona que, si bien no estuvo en la comisión del acto delictivo, sí manejó la información y no la compartió con las autoridades? Manipuló el cadáver de una joven que estaba embarazada y a quien le habían despojado de su embarazo de manera violenta. Saber una madre, una familia, que este señor con su hija, con el cadáver de su hija en una maleta, acompañó a parte de los asesinos a trasladar este cadáver de sitio en sitio, que lo conocía, que vio que conocía el caso, que participó, que vio la desesperación de la familia porque eran familias cercanas. Probablemente él también conocía a la madre de Emely Peguero. No la conocía. ¿Qué gana la familia y qué gana la defensa con liberar a el boli? ¿Y qué aporta a la justicia de este terrible crimen? Miren, el mensaje de la aplicación de este criterio de oportunidad para la colectividad debiera ser que aquellos que presentan una actitud de arrepentimiento tienen un trato distinto de aquellos que quieren burlar la justicia hasta el último momento. ¿Pero ahora se puede arrepentir? ¿El mismo Marlon se puede arrepentir ahora? No, porque la ley a él no le permite arrepentirse y proveerse de un criterio de oportunidad. Eso es imposible para él. O sea, él no puede tener derecho al que se le aplique el criterio de oportunidad. Para nada. No es Ni ella tampoco. Ni Marley. Muchísimo menos. El mensaje Cuando dicen es, muchísimo menos, entonces definitivamente, perdóname que te tome ese pedacito que dijiste, pero definitivamente cuando dice muchísimo menos, realmente tú piensas igual que nosotros, que todo parte de Marlon más que del propio Marlon. mira, esa historia que nosotros tendremos que contar en su momento está próximo a revelarse. Yo quisiera ser lo más discreto posible referente a eso. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, me incluyo como comunicador esporádico que soy, hemos hecho afirmaciones o alusiones a hechos que para la colectividad parecen como verdad, pero para el proceso son totalmente inciertos. Es por eso que quiero mantener esa parte lo más discreta posible hasta que sea el momento procesal oportuno. Pero para responder la pregunta de Milagro sobre qué ganamos nosotros, te decía que el mensaje para la colectividad debe ser ese, que aquel que no ha cometido ilícitos previamente, que ha tenido una participación menor, que se muestra arrepentido con la justicia y que colabora con la misma, tiene un beneficio procesal establecido en la ley. El mínimo de pena para un caso como el del boli, hablaste de que era hasta 2 años el mínimo. Eran 6 meses y ya él cumplió los 6 meses. O es sea, decir, él no ha salido libre de castigo. Él ya cumplió el mínimo de lo que la ley establece como pena. Él no ha sido juzgado. No, pero ya ya cumplió prisión por medida de coerción. En el caso de que sea juzgado, se le cuenta se le tiempo. contará ese periodo pero que se mantuvo bajo prisión. Debe de guardar algún tipo de... El Estado debe tener algún tipo de seguridad con este imputado, que no está... La ley es muy inteligente y fue creada para salvar este tipo de situaciones y establece los procedimientos y la forma para evitar que la desaparición física de una persona importante para un proceso pueda dar el traste con el resultado del mismo. Es decir, nosotros no tenemos ningún miedo sobre si le va a pasar algo a Simón Bolívar
o si Si va a cambiará de huir, opinión, o si va a si huir. se va del país. Para nada, no tenemos ningún temor ¿Por con qué? eso. Lo beneficia Compartan a él. eso con Porque nosotros, hemos tomado las medidas pertinentes para que eso O sea no que él pase. no está en libertad pura y simple, él va a estar con con algún tipo de Supervisión. acuerdo con la justicia. Así es. Así es. Lo beneficia a Díselo él. tranquilo. Pero si está que- libre, ante la justicia es un hombre libre hoy, está viendo Chévere Night en la casa. Pero lo beneficia a él. Roberto Cavada. Bueno, tú ves. No, Lo beneficia a él. Bueno, no en el sentido Todavía. de que hay que cumplir una serie de requisitos, requisitos. Sí, de pero- requisitos. pero va a tener que presentarse Como tú periódicamente, decías. van a tener que... o sea, ¿cuáles No. son esos? Él tiene la obligación de no ¿Cuáles cambiar son de sus domicilio, de obligaciones si va a frente a la cambiar, justicia? informarlo al Ministerio Público, etcétera. Como le beneficia a él esta decisión de la justicia, el que haya sido empleado de Marlin y que como tú decías ahorita, si su hijo se supone que le tenía miedo a la madre que tenía un empleado también, me imagino que tenía que estar más temeroso todavía ante una decisión de una patrona que le está exigiendo, no solamente que le está dando dinero, que le está exigiendo, lo benefició a él eso, si hubiese sido alguien que no hubiese sido empleado, ¿no? Imagínate la personalidad que tiene que tener una persona para pedirle a una menor de edad, embarazada de tu nieto, que aparezca y que regrese, cuando ya tú sabes que se encuentra bajo tu poder, asesinada en el baúl de un carro, en un almacén de tu finca. Esa es Marlin Martínez. ¿Qué atenuante tiene para el proceso en el caso de Marlin Martínez? Aprovecho que está aquí para preguntarte, que sale un poco del caso del boli, que el día del crimen, como ha dicho el abogado de ella, Cándido Simón, ella estaba reunido con dos altos líderes de su partido, que es el PRD, y no estaba en el lugar del crimen. Si no estaba, no puede ser criminal. Pero Yo me Claro pregunto, que sí. ellos rechazaron. yo me pregunto, Ellos rechazaron ir de No, de pero testigo también, de que estaba. pero de todas formas ella Pero, no estaba allí. Lo que quiero es un es ate- ver desde el punto de vista legal, legal. eso cómo se interpreta. Mira. Porque como lo pide un abogado, y estamos hablando de dos figuras importantes, la opinión pública puede decir, bueno, es verdad, ella no lo mató, no estaba en la casa con su hijo practicando un aborto ilegal y llevándola a la muerte, ella estaba allá, ella se vino a enterar después. Eso no es un atenuante. Déjame para aclararte ella. algo. A ver. lo primero que debemos dejar claro es que Emily Peguero no muere por un aborto. Emily Peguero muere por un golpe contundente en la cabeza. Eso es incontestable. ¿Y el aborto se lo practican? Eso lo discutiremos más adelante. Ah, está bien. Todavía Ahora. no se puede saber ese. Ahora, para responder tu pregunta, poco importa si Marlin Martínez estaba en un resort, estaba en la capital o estaba en Vail, Colorado, esquiando. Si facilitó, Claro, si incitó, claro. si ocultó, si manipuló, Sí, claro. es cómplice. Estuviera aquí o en la NASA, allá arriba, al lado de la Luna. O sea, eso para los fines del proceso, ¿Y qué es lo que la justicia entonces nos va a mí me tiene sin ningún tipo de cuidado. al final, ¿qué la justicia nos va a definir? ¿Que ella es la homicida y Marlon es cómplice o lo contrario? ¿Qué No, lo que persigue? todavía no ¿Qué persigue sabemos, ¿no? Lo que la justicia te va a definir es quiénes son los responsables del asesinato de Emily Peguero. ¿Y Eso qué, es lo que te va a persigues tú como...? Mira, Como yo abogado. persigo traer certidumbre sobre este tipo de situación. Lograr esclarecer un hecho que ha traído incertidumbre a mi país y que se ha convertido en un ícono de un problema que nos está arropando todos los días, que es la violencia contra la mujer. Cuando me refiero ¿qué persigues tú? ¿A quién persigues tú que se castigue con el mayor peso de la justicia? Aquel que haya tenido mayor participación y Que no me sea todavía- útil para juzgar a los demás. Que todavía no tienes nombre y apellido o que Sí todavía los tengo. o no puedes compartirlo aquí en el programa. Sí, tengo a Marlin y a Marlon. Marlin y Marlon en la misma medida, con el Sí. mismo peso, con el mismo peso. Hasta ahora sí. Pero Eh. para responderte tu pregunta, que no te la he respondido todavía, cuando un juez se siente a valorar el testimonio de Marlin Martínez, quien le ha mentido al país de manera totalmente descarada, Sí. en varias ocasiones, Bueno, los quien se ha dos. mostrado desafiante frente a la justicia, quien lejos de ayudar
en su función de funcionario público de este gobierno, se propuso burlar la justicia para lograr impunidad, ¿qué valorará el juez? ¿La opinión de ella o la opinión del canciller de la República? ¿Cuál palabra pesará más frente a la mente de un juzgador? ¿La del criminal que ha mentido de manera consecutiva y reiteradamente? ¿O la de un ministro o una ministra que hasta este momento podremos tener diferencias de carácter político o de algún tipo de decisión o actuación, pero que hasta este momento se consideran personas honorables para la sociedad? Eso no merece el mayor análisis. Pero que además es lo Dije que al dicen, principio ¿no? de este proceso que abogados viejos, trucos viejos. Esa es la misma actitud de aquella vez cuando citaron al doctor Joaquín Balaguer a comparecer al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que era materialmente imposible que se trasladara en el juicio aquel de Orlando Martínez. Es decir, esto no busca más que retrasar y empantanar este proceso, Y cosa de lo cual desvirtuarlo nosotros y estamos dar- conscientes y no vamos a permitir. Seguiremos ¿Alguno- avanzando día a día con esto, esto no tiene freno. ¿Algunos de ellos tenían otros expedientes antes o es primera vez que se enfrentan a la justicia, Marlin y el Boli? No habían expedientes abiertos en contra de ellos ni cerrados. ¿Alguien más se va a sumar a este caso? Ya sabemos del hermano De Marlene. de Marlin. Hay una Ah, orden de búsqueda del hermano de Marlene. Así es. Ajá. Sí. ¿Y por qué nunca aparecen? No aparece el que mató al abogado porque estaba por Holanda y no sé qué lado. La joven que está- mataron en la yuca, el matador no aparece, y tengo entendido que el papá tampoco aparece. ¿Por qué es tan difícil apresar a una persona cuando hay una orden de captura nacional o internacional? Roberto. ¿Se ha hecho el procedimiento que lleva? Claro. En el caso de este muchacho, Claro que sí. ¿te consta? Sí me consta. Ah, bueno. Me consta y el Ministerio Público no ha sido lento en esto. Hemos hecho el procedimiento de conformidad como manda la ley y obviamente observando los plazos y los tiempos naturales de estos procesos. Pero es muy difícil para el órgano persecutor de la política penal del Estado, que es el Ministerio Público aquí, salir a perseguir a una gente fuera de aquí. Depende de un tercero que ejecute tiene- esa claro, orden, no tiene que ver con que es el ustedes. Interpol. Claro. Casi siempre el Interpol funciona de manera verificativa, es decir, te presenta una situación particular, te verifican y entonces hay la orden de captura y ahí te dejan detenido. No es que el Interpol sale a requerir o a buscar personas de manera activa como tal, porque no es un cuerpo castrense realmente formado para eso, sino que es una asociación de órganos policiales que funciona a nivel nacional O sea, como tú una... pasas por un aeropuerto porque te la quiere dar de duro. Ah, te detectaron y ahí es que interviene. No Correcto. es que O sea, o si comete Interpol algún salió a delito. buscarte en el Bronx. Exactamente. Claro. Opelman, tú como abogado, ¿te sientes satisfecho y como abogado de la familia de la víctima en este caso? ¿Te sientes satisfecho con lo que la ley dominicana, el Código Penal dominicano te pone en las manos? Mira, yo Tanto quisiera... las penas como los procedimientos. Yo quisiera pensar, las reglas son las reglas, y eso hay que dejarlo claramente establecido. Pero pueden cambiar las reglas. Si Pudieran todos ca- nos unimos, podemos tratar de que un homicidio de esta categoría y de la categoría de las otras jóvenes que han muerto a manos de sus parejas, que además se supone que son personas con las que tuvieron una relación de amor o de familiaridad, logren penas más contundentes que simple 30 años. Mira, nosotros tenemos el Código Penal Dominicano orbitando en los salones del Poder Legislativo de la República Dominicana hace años, que permitiría tener penas más gravosas para ese tipo de delito y permitiría acumular penas. Acumular Claro. penas. Pero ¿qué Claro. pasa? Nuestros legisladores no tienen interés en aprobar ese Código Penal Dominicano. Prefieren agarrarse de la excusa de que hay un diferendo referente a un tipo de delito que es el aborto. Pero pudieran bien los legisladores, como ha pasado en innumerables ocasiones, Sacar aprobar todo en lo que están de acuerdo y sacar y el dejar tema el tema del del aborto. aborto y después agregarlo mediante una ley especial. Pero no ha sido así. Y así ocurre con otros ejemplos que tal vez no es el escenario para mencionar.
que ustedes todos conocen, como la ley de partidos, etcétera, etcétera, etcétera. El Congreso y el Poder Legislativo Dominicano es solamente funcional cuando se va a empeñar el futuro de las generaciones, cuando se va a contratar grandes obras de infraestructura o cuando se pretenden modificar las reglas para beneficiar a alguna persona del grupo. 4 años más. Wolpermann, muchísimas gracias. de- Cavada, gracias también. Nos porque- están haciendo muchísimas señas. muchacho. Tenemos que... Yo pensaba que era haciendo ejercicio, que estaba Mariel, Sí. pero no. Bueno, es un tema que da para más de un programa. Te agradecemos de verdad. Conocemos las limitaciones como parte de este proceso también en suministrar toda la información que nosotros quisiéramos tener, porque la verdad es que es un crimen, como dijimos al principio, que a todos nos tocó fibras profundas de la conciencia y del corazón. Todos nos podemos poner fácilmente en los pies y en la piel de esa familia. Y de verdad que, pero de verdad que te agradecemos que hayas accedido a esta pequeña entrevista en la que tratamos de entender lo que pasó hoy. Y qué bueno que lo hayas hecho, porque a veces hay, entre los noticieros y la inmediatez, no hay manera de explicar el procedimiento. Por eso, qué bueno que ustedes han invitado, sobre todo a Wolpermann, para hablar del código que establece. O sea, no es que la justicia está fallando, no es que ahora todo el mundo, en ese caso, estamos hablando de ese caso con el boli, no es que ha habido una marrulla ni nada, ni que no se pretende hacer justicia, ni que se ha festinado. Es un proceso, y yo espero que en lo adelante veamos los resultados de esta petición que hizo el Ministerio Público y que la jueza acogió para favorecer esta libertad a este imputado, y lo veremos, y que se ha hecho respetando la ley y dentro del código, y que estoy seguro que ustedes no habrán permitido ni favorecido que se aplicara este criterio en desmedro de los intereses de la parte. Claro. Yo por eso confío en esa parte. Y que haya quedado claro para la opinión pública, porque enseguida a veces nos complicamos porque queremos que haya justicia ya. La niña no va a regresar, pero que haya justicia ya, pero hay procesos. Pero tiene que haber justicia. Tiene que haber justicia para todos los que participaron. Claro. Tiene que haber pena para todos los que participaron. La habrá. Y la habrá. Y esperamos que tú regreses cuando ya ese caso sea un caso cerrado. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Nosotros continuamos aquí en Chévere Night. Deberíamos de hacer esto con más frecuencia, que tú vengas ayudando a hacer el programa, debería ser porque tú casi no tienes trabajo. El próximo debería... Tú tienes que venir aquí a ayudarnos con las entrevistas importantes. Oye, eso. El próximo debería ser sobre el caso del doctor que está preso todavía, que mató al ladrón. Ese es un caso terrible. Para la historia. Claro. Sí. Juégatela ahí. Ahora mismo. No. Ahora que nos cierren. Que te den el noticiero. Gracias, Cavada. Nosotros vamos a una pausa comercial. Regresamos, tenemos invitadas interesantísimas y muy queridas por nosotros, con quien vamos a continuar conversando después de estos comerciales.